Te preguntas si hay robo en París, claro que sí lo hay. Si te preguntas si hay estafas en París, la respuesta es positiva. Y si tú vas a viajar pronto a París, te queremos compartir en este video las más comunes y las tradicionales y las ya conocidas estafas en París. Hay muchos robos, hay muchas cosas que se pueden evitar, así que quédate con nosotros en este video, ya que te contaremos cómo evitarlas, cómo reaccionar, cómo identificarlas, porque este tipo de experiencias pueden hacer que tu viaje cambie por completo y ese sueño que tienes de viajar a París se vea arruinado por unas y unos malandrines que lo único que quieren es sacar provecho de los turistas. Hola a todos y bienvenidos en la guía para preparar tu viaje a París. En este capítulo vamos a ver las estafas para aprender a conocer y reconocerlas para que no te pase nada. La primera estafa de la cual te vamos a hablar son las estafas de las peticiones. Puede que en la calle en París te encuentres a unas niñas, adolescentes o bien mujeres que van a estar aquí con una hoja y te la van a presentar. Van a fingir que no hablan, ni que no entienden, ni que no escuchan y quieren que firmes un papel que es una petición para los sordos o los mudos. Puede que sea otra cosa, pero en general es eso lo que hacen. Entonces te van a intimidar para que firmes y si firmas te van a pedir después de que pagues un poco para participar a la asociación o a la causa que ellos defienden. Entonces el problema es que si das 2 euros, 3 euros, 50 centavos o 5 euros, por milagro 5 euros, pues ellas te van a pedir muchísimo más y no te van a dejar ir. Así que nunca des nada a esas mujeres, ni siquiera le prestes atención. Además, tienes que tener mucho cuidado porque si vienen en grupo, o sea, 2, 3 personas, si la primera te habla, las otras atrás pueden tratar de robarte tu cartera o lo que tienes en los pantalones. Así que tienes que tener mucho cuidado con esas mujeres. ¿Qué pasa si te encuentras a esas mujeres o tal vez hombres en la calle en París? No les hagas caso, empújalas, no las empujes, haz así con tu mano, diga no, o con la mirada enséñales que tú sabes lo que están haciendo y que no vas a hacer nada. No tienes que gritar, no tienes que decir no, solamente pasas y así las ves y dices no. Y ya, no te van a hacer nada. Puede que durante unos metros, unos pasos te sigan así para ver si caes un poco más en la tentación, pero no te van a hacer nada, así que tranquilo. Una de las estafas más comunes que podemos encontrar, sobre todo en las escaleras del Sagrado Corazón, son unas personas del tipo africano que te van a llegar y te van a poner una pulsera en la muñeca. Esto es muy común y pasa casi todo el tiempo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo evitarlo? Vamos a explicarlo a continuación. Lo que hacen es que vas tú caminando con tus brazos al aire sin ningún problema y van a llegar súper rápido y súper ágiles y te van a empezar a colocar algo. Mientras tú le dices no quiero nada, ellos van a empezar a tejer sus hilitos y van a empezar a armar una pulsera. En lo que pasa esto, van a venir otros y van a decirte no amigo, no sé qué. De hecho te pueden hablar en español para hacerte hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te van a empezar a hablar en Messi, no sé qué, mexicano, español, caramba, peruano, caramba, Colombia. Te van a empezar a poner esto y de repente se van a empezar a juntar un poco. Lo que va a pasar es que al final de la dicha pulsera, dicho brazalete, te van a pedir dinero. Pueden pasar diferentes cosas. O te piden dinero y te van a empezar a molestar a que les des dinero porque ya te pusieron el brazalete y obviamente a ellos les cuesta la tela, que es la materia prima, etc. La segunda es que mientras se están haciendo, otras personas te pueden rodear y te pueden bolsear, te pueden sacar tus pertenencias, te pueden abrir la mochila y te pueden robar ahí. Entonces ten mucho cuidado. Lo que nosotros te aconsejamos es que metas tus brazos, metas en tu chamarra, en tu pantalón o te estés cruzado de brazos y para nada les enseñes el gesto de no. Porque si tú haces esto, es muy fácil que te agarren en friega y que ya te pongan la pulsera. Así que ten mucho cuidado. Pueden parecer intimidantes en la manera en la que se acercan, pueden parecer intimidantes en la manera en la que te hablan, pero tú no tengas miedo. La verdad es que a ellos no les conviene tener problemas, ¿ok? Entonces ten esto presente. A ellos no les conviene tener problemas, así que si tú dices no, escondes tus manos, no. Y si te empiezan a hablar, no respondas o, sabes, con la mirada, no. Eso está muy bien.
Oh, merci. Non, attends. Ça va, Non, ça va, ça Au va. revoir, à bientôt. Voilà. Et toi? Tu viens de où? Hein? Kita lobre, lo pasada somos artistas. Tú de Mexico City o la cara? Ah, ça va aller. No, calma, oye, por favor. Non, Là-bas, je connais là. Mets-toi, s'il te plaît. Non, regarde, Je suis bien, ok? tu vas me faire payer, n'est-ce pas? Donc, c'est si tu veux, tu payes, c'est pas Ah, mais obligatoire. Ici, c'est très Non, joli. ça va aller. Vamos. Adiós. Allez. Otra estafa muy común que tal vez es un poquito más nueva que las otras en la ciudad de París son las bicicletas o más bien los llamados tuk-tuk que puedes ver aquí en la ciudad. Son unas bicicletas que te proponen un viaje como un taxi en bicicleta de varias personas, 2, 3, 4 personas se pueden subir a la bicicleta y te llevan al destino que tú quieres. A veces te pueden hacer un paseo especial y lo bueno es que hay música y que puede que el precio sea más barato que en otros lugares. Eso es lo que te dicen al inicio. Primero te voy a decir por qué no te tienes que subir, porque no son seguros ni para ti ni para ellos. No sabemos realmente cómo construyen esas bicicletas, las construyen con lo que pueden más o menos, o a veces se roban unas cosas, no sabemos realmente cómo, entonces no están hechas para soportar a tantas personas o a peso. Y después como las traen no sabemos cuánto tiempo van a vivir esas bicicletas, entonces no te subas. Además manejan como locos y por todos lados. Nosotros siempre estamos en bicicleta y nos cruzamos a esas personas que ponen música fuerte. A veces no ponen música, pero avanzan como locos entre los carros y así, y eso puede ser muy peligroso para ti o para tu familia. Y después lo que te queremos decir es lo del precio. Al inicio te van a decir, no sabemos realmente cuántos son los precios, pero te van a decir, ok, ¿quieren subirse los 4? Va a ser 20 euros. Súper bien, 4 euros, 4 personas, 20 euros, súper bien. Hacemos un viaje en París en bicicleta, súper agradable. Pero al final, cuando te vas a salir de la bicicleta, te va a sacar una hoja y te va a decir, son 20 euros por persona. La hoja no te la había enseñado al inicio del destino, pero después te la saca y dice, si no quieres pagar, estaba escrito, no leíste, es tu culpa. Aunque pueden parecer atractivos, te aconsejamos que no los tomes. En verdad pueden llamar mucho la atención y puedes decirte, ay, qué bueno, no voy a caminar tanto, voy a pagar aunque sea 5 euros por persona para trasladarme, pero la verdad es que no. Y sobre todo lo más importante es que si llegas a tener un accidente en este tipo de mini tuk-tuks, nadie te va a responder porque la mayoría no están asegurados, ni siquiera están declarados, entonces es un arriesgue bastante grande. No obstante, hay unos que sí son buenos. Exactamente, es lo que iba a decir. Las estafas generalmente se reconocen porque son personas del este de Europa, como las mujeres que hacen las peticiones y otras estafas que vamos a explicarte a continuación. Hay, como dice Rul, unos verdaderos, unos oficiales, pero se ve luego la diferencia porque la bicicleta está más limpia, hay como una marca, colores y se ve luego que es totalmente diferente. Algún consejo que te damos y algo que tienes que tomar en cuenta es que antes de subirte le preguntes por persona cuánto es. Si se niega a darte el precio por persona y te dice aquí está el precio, no te subas porque tal vez tengas ganas de subirte, no te subas y le preguntes cuánto es el precio por persona. Y yo decía, no te subas, mejor vete caminando o toma. A veces ni siquiera hablan bien francés o se ve que no son de aquí. Así que ten cuidado en esto. Para nosotros aquí en Esto es Francia, esta estafa es la que más nos da coraje y esas son las niñas o como lo conocen aquí los franceses, las amidovich. Estas niñas o mujeres un poco ya adultas están en el metro, están afuera de las estaciones, en los buses y en los lugares turísticos. ¿Qué pasa con ella? ¿Cuál es el modo operandi de esta banda, ¿no? Y de estas niñas que están, por ejemplo, entre 3 a 5, pues aquí va. Lo que hacen es que van y se acercan a las personas, sobre todo en el transporte, en las líneas de metro que tienen mucha demanda, van y se acercan a las personas. Lo que generalmente hacen es que en verdad entre todas encierran a una sola persona. Ellas ya tienen experiencia y saben quién es turista y quién no es turista. De hecho, le ha pasado a muchos parisinos, los han robado de esta manera, porque están en el celular o están despistados. Los encierran y es difícil salirte de ahí, porque si tú te quieres mover para la derecha, se van a venir contigo. Si te quieres mover para la izquierda, se van a venir contigo. Entonces es bastante
complicado. Lo que quieren es robarte tu cartera, abrir tu mochila, sacarte tus pertenencias y en algunos casos tienen la decencia de revisar tu cartera, sacarte lo que tienes y volverla a pasar. ¿Cómo identificarlas? ¿Cómo saber si está cerca de una? Lamentablemente, en el pasado se identificaban muy bien porque estaban siempre mal vestidas, tenían como, se ven luego quiénes son. Son mujeres del este, de Europa, otra vez. Otra vez, entonces aquí vienen mal vestidas y siempre traen una mochila, traen varios abrigos encima porque es ahí donde van a disimular ellas el robo. Porque también hay varios chicos que ya los hemos visto, ellas van a disimular el robo con este tipo de prendas. Lo que tienes que saber es que como ya todo el mundo las empezaba a reconocer más fácil, empezaron a cambiar su ropa y se están disfrazando ahora de turistas. Por ejemplo, para ir a Disneyland, en donde hay muchas de estas, se compraron ya sus orejas de Minnie, se compraron también diferentes vestimentas que compraron para disfrazarse y que sea más fácil robarte. En verdad te recomendamos que cuando te subas al metro, inclusive a los buses o andes paseando por Galería Lafayette o por el Arco del Triunfo, por todos los lugares turísticos, tengas o tu mochila enfrente, los cierres bien cerrados, que cuando subas al metro siempre traigas la mano en las bolsas y que traigas todo bien protegido. Si te encuentras aún en el metro o te sientes encerrado, no tengas miedo de gritar ladrona o de gritar voleur o de gritar algo como ¡ah! Ellas se van a espantar porque hay policías que están escondidos muchas veces en los metros. Todo el día. Que las buscan todo el día, las meten a la comisaría y al día siguiente ya están operando de nuevo. La verdad es que este robo y esta estafa nos frustra bastante porque hemos visto a muchas personas hacerse robar sus cosas y no está nada padre, porque si ellas te roban tus cosas ya no tienes dinero, y es por eso que te hemos dicho y que te vamos a decir en la parte de los consejos que no traigas efectivo. Entonces, perdón, discúlpame, tienen que saber que ellas son muy hábiles y no vas a sentir nada. Si te vas a fijar antes de subirte al metro, por ejemplo, no hay nadie atrás de ti, ellas están atrás de ti y van a correr cuando no te vas a dar cuenta. Exacto. Y cuando estás subiéndote al tren, en las puertas, van a sacarte las cosas y tú te vas a meter y no habrás visto nada. O sea, te vas a voltear, nadie, me subo, ya, te van a robar. La línea 9 tiene muchas, la línea 1, la línea 7, la línea 4. Entonces, en ningún momento el celular está suelto. Siempre la mano en el celular, siempre la mano en el dinero, o todo en el mismo lugar, en la mochila, con la mano en el cierre para que nadie pueda abrir. Ellas no operan con violencia, pero son muy hábiles. La clásica del anillo es una nueva y no puedes caer en esta. Yo vengo de México y la conozco por eso. ¿Qué pasa con la del anillo? Imagínate que tú estás caminando y de repente una de estas niñas, porque lamentablemente siempre son las mismas, o afortunadamente porque de una vez que ves a una y la conoces, ya vas a estar siempre atento. Se le cae o se encuentra un anillo ahí de oro y te dice al lado y te dice, oye, mira lo que me acabo de encontrar, se me acaba de caer, o a alguien se le acaba de caer y la verdad es que yo no me lo puedo quedar. Propongo que hagamos un trato, se ve que eres buena persona, la verdad es que me caíste muy bien, te vi, tienes una estrella, la verdad es que yo te quiero proponer que yo te doy el anillo de oro, le vas a poder sacar bastante, aparte estás de vacaciones, entonces te puede ayudar para hacerte un restaurante, te lo doy si me das algo de dinero a cambio, dame 20, dame 30, dame 50 euros y yo te dejo el anillo que vale el triple. Esto, por supuesto, es una estafa de todas a todas, porque el anillo no es un anillo de oro, es un anillo del más chafa posible que se encuentra a €1 en las tiendas de souvenirs, pero ellas van a insistir, quédatelo, mira, yo soy buena onda, he pensado en ti, van a empezar a insistir que te lo quedes y que les des el dinero. Esta estafa es viejísima, está en todo el mundo, así que si alguien te dice que te quiere dar un anillo que estaba en el piso y que le des dinero, huele a estafa, así que por favor evítalas y vete. Otra estafa que es muy conocida también aquí es la estafa del ticket de metro. Estás apenas llegando a París, vas a comprar un ticket para llegar a la ciudad, o más bien para moverte en la ciudad, no sabes qué comprar, te pones frente a la máquina y ahí viene un señor de la RATP, que es la empresa encargada del transporte público en la
la ciudad de París y te quiere ayudar con un ticket que vale 50 o no sé cuántos euros para que puedas viajar de manera ilimitada en la ciudad. ¿No está mágico eso? Pues no, porque es una estafa. Normalmente los que trabajan en la estación no vienen a ver a las máquinas porque pues no les conviene, ellos se quedan mejor en su oficina, en su lugar. Obviamente están disponibles ahí para responder a tus preguntas, pero normalmente en las máquinas no hay nadie que viene a explicarte las cosas. Puede que pase, pero no te van a vender un boleto externo que ellos tienen. No, ellos no te lo van a Jamás. vender, van a explicarte cómo funciona la máquina. Por ejemplo, en Londres siempre hay una persona que te explica y ahí sí se vale, pero en París no funciona así. Puede que estén, pero normalmente no están. Lo que tienes que hacer es nunca comprar algo de una persona, pero sino comprar en la oficina o más bien en la máquina. Si no sabes qué comprar para cuando llegues en París, tenemos el capítulo 6 de la guía para que sepas qué comprar y qué es lo que te conviene para ahorrar. Dentro de las estafas más comunes y que se ven muchísimo en los puentes de París, también en el Sagrado Corazón, son las estafas de la bolita, la clásica bolita que vemos en todas las ciudades de Europa, pero que también existen en Latinoamérica. Aquí están, pero muy fuertes, porque no solamente son los típicos 3 que están al lado, son realmente como 10 que están involucrados, están dispersos en todo el puente. Generalmente se ponen en el puente de Pont des Arts o se ponen también al lado, casi muy cerca de donde está el puente de los Inválidos. Por ahí están todos siempre. Son como 10. En verdad, nosotros ya los hemos visto cómo se los lleva la policía. Y bueno, clásica. No te recomendamos que caigan. Han caído, yo he visto, discúlpame, han caído muchas personas, pero más europeos que latinos. Latinos, amigos, ustedes ya saben esta onda. Lamentablemente, por allá también se ven este tipo de cosas. Estoy hablando también de México. Yo ya lo he visto muchas veces. El juego de la bolita es imposible de ganar, ellos se la saben y vas a perder tu dinero porque lo vas a perder. Ten mucho cuidado porque son muchísimos y si te empiezas a poner agresivo, no va a convenir mucho. Tal vez no se van a pelear contigo, pero sí te van a meter un susto. A ellos nuevamente te recordamos, no les conviene tener problemas, pero están aquí para disfrutar de tu estadía como turista. El juego de las cartas, el juego de las bolitas y de las cartas, no lo hagas, por favor. Ni siquiera te pongas a ver porque te van a empezar a meter la presión de ale, juegue y por favor no caigas. Cuando en la ciudad hace calor, puede que en tu camino te encuentres a unas personas, unos hombres generalmente que vienen de India o que tienen más o menos las características de los que vienen de India, que tienen aquí un bote con varias botellas de agua frescas a €1. Eso está mágico porque tienes sed, hace calor, caminaste todo el día, quieres un poco de agua y €1, la verdad, no es caro. Pues la verdad es que está súper caro porque en los mini supers puedes encontrar por €1 como 7 litros de agua en botella grande o hasta más. Entonces nunca compres con ellos porque es una gran estafa. Te recordamos también que el agua en París es gratis y que por varios lugares en la ciudad vas a encontrar fuentes para que puedas tomar agua gratis y muy buena. Es muy agradable estar sentado en una terraza de París tomándose un café o comiendo y estar viendo su celular, dejarlo en la mesa y como si nada estuviera pasando, reír con la familia, con los amigos, con la pareja, pero esto es algo grave y tienes que poner atención porque es un robo muy común. Este tipo de personas lo que van a hacer es que van a llegar o con la petición de la cual Ro ya nos habló o con una hoja cualquiera, un periódico inclusive, van a mostrártelo, van a agarrar el celular por abajo, se lo van a llevar y tú, como estás en el ambiente parisino, que la broma, que la vacación y que el turismo, no te vas a dar cuenta, se van a llevar tu celular y da muchísimo coraje. Entonces, lo que te recomendamos es que sí estés disfrutando, pero cuando no tengas tu celular o no lo estés ocupando, lo guardes o bien que siempre lo tengas en la mano, porque estos no avisan y no te vas a dar cuenta cuando pasa. Por favor, ten mucho cuidado. De todas maneras, donde estés y lo que estés haciendo, no importa, siempre ten cuidado, no dejes a nadie acercarse, ten siempre tus pertenencias en seguridad y no caigas en la trampa de las vacaciones, así siempre atento. Si quieres más consejos para tu viaje a París, el próximo capítulo está justo aquí con varios consejos y nuestras recomendaciones para tu viaje a París. Y si quieres seguir con la guía, pues aquí te dejamos toda la playlist. Muchísimas gracias por haber visto el video. Bye.